Vamos a responder una de las preguntas más frecuentes y es si se puede vivir sí o no del trading. Acá tenemos dos aristas. La primera es vivir de una persona, o sea, yo sé hacer trading y vivo de eso, y la otra es a través del copy trading. Si vos elegís esta segunda, entonces yo te diría que no es posible vivir del copy trading. ¿Por qué? Básicamente porque primero que nada necesitarías mucho dinero para eso, y segundo, vos no manejás el copy trading, es decir, vos estás copiando a otra persona, entonces vos no sabés si esa persona va a hacer más o menos operaciones, si en caso que le vaya mal va a hacer más o menos esfuerzo para recuperar ese mes. Entonces son muchos factores que vos no controlás y esto lógicamente hace que no tengas esa posibilidad de elegir, ¿no? Si este mes voy a ganar más, menos, operar más o menos. Aquí estamos en este caso en BingX, yo me puedo dirigir a la parte de copy trading en donde dice, bueno, justamente los traders para copiar. O sea, fíjate lo que pasa. Por ejemplo, esta persona tiene en los últimos 30 días un 10.000% de ROI. Entonces yo podría decir, bueno, si esta persona tiene un 10.000% y yo hubiera invertido $100, entonces yo ahora tendría $10.000. Si hubiera invertido $10.000, ahora tendría 1.000.000. Entonces tranquilamente se podría vivir de resultados así. Y definitivamente sí. O sea, si vos tuvieras consistentemente estos resultados, entonces obviamente podrías vivir del trading. Pero no funciona así el trading y por eso, como ves acá, la calificación de riesgo es muy alta. Si nos dirigimos más abajo, por ejemplo, tenemos traders que son mucho más conservadores con un riesgo mucho más bajo, pero fíjate, el rendimiento es en 180 días, el anterior en 30, este es en 180, es decir, en medio año el rendimiento que están ofreciendo es un 32%, 18%, 8%, que son rendimientos altísimos y eso hay que dejarlo en claro, quizás no para trading como tal, pero como inversor un 32% en medio año significa evidentemente un 60%, es decir, el doble, 64% en este caso, en un año entero. Y un 64% en un año es muchísimo dinero. Por ende, la opción del copy trading a mí me parece buena para quienes tienen un capital excedente, que quieren especular, quieren invertir, quieren arriesgarlo, sabiendo que lo pueden perder todo literalmente. Entonces, para esas personas me parece que está bueno. Yo una parte de mi patrimonio lo he destinado en su momento al copy trading. Hoy en día ya no lo hago, hoy en día de vez en cuando tradeo y tenemos traders en el equipo también, pero ya no hago copy trading, ya no copio a otras personas. Pero en su momento lo he hecho y no me parece una mala elección. Obviamente esto no es recomendación de inversión ni asesoría financiera, te estoy contando mi experiencia simplemente. En definitiva, esa es una de las aristas, la que muchas veces nos preguntan si es que se puede vivir del copy trading, de copiar a otros traders. Ahora, la cosa es, ¿se puede vivir del trader que haga yo mismo? Y ahí la realidad es que estuve buscando estudios a ver si había alguno que lo compruebe y no encontré ningún resultado fehaciente que realmente fuera un estudio que lo demostrara o no. Sin embargo, en lo que dicen la mayoría de expertos, la mayoría de webs también, medios, etcétera, es que más del 90% de los traders no son rentables, terminan rindiéndose y dejando de operar básicamente. Ahora, por otro lado, tenemos la otra arista, que es el otro 10%, 5%, 2% según a quien escuches, que sí son rentables. Entonces, ¿qué hay que hacer para llegar a ese resultado? Es lo que nos preguntamos. Entonces, ¿se puede? Sí. La probabilidad es muy baja, pero se puede. Y estamos hablando, cuando hablamos de vivir del trading, es tener resultados consistentemente buenos a lo largo del tiempo. Entonces, para conseguir estas cosas, hicimos una serie de enumeraciones de las cosas que necesitas sí o sí para llegar a estos resultados. La primera es lo más básico y lo que estás seguramente harto de escuchar ya, que es el conocimiento. O sea, sin saber vos cómo ser un buen trader, sin estudiar mucho análisis técnico, distintos instrumentos que vayas a operar, independientemente si quieres operar el mercado de Forex, el mercado accionario, el mercado cripto, lo que sea que quieras operar, necesitas conocimiento también sobre ese mercado. Entonces, la parte del estudio es algo que no puede faltar. Punto número 2, que en realidad esto los podríamos dividir en dos, pero yo los pongo juntos, es gestión de capital y gestión de riesgo. Gestión de capital significa, por ejemplo, qué capital del total que vos tenés vas a destinar a trading. Ahora, supongamos que vos tenés $10.000, bueno, $1.000 los vas a destinar a hacer trading. Ahora, de esos 10.000, ¿qué porcentaje de capital vas a elegir en cada operación? Es decir, ¿qué margen vas a utilizar? Por ejemplo, si yo tengo $1.000, lo puedo dividir en 10 partes cada una, entonces yo cada operación la abriría con $100. De esta forma reducimos más el riesgo. Lo que se suele recomendar es abrir las operaciones con un 2 o 3% del capital total, lo cual no hace prácticamente nadie, porque además ese valor suele ser súper pequeñito y por ende es mucho más difícil conseguir resultados, pero es lo que los traders profesionales concuerdan en que sería lo mejor. Y después, gestión de riesgo básicamente significa, bueno, además de esta gestión de capital que ya vimos, que van muy de la mano, es, ok,
¿Qué apalancamiento voy a usar? ¿Voy a ir más apalancado, menos apalancado? Si abro una operación con más capital, entonces el riesgo es más grande para mí de pérdida. Bueno, todas esas cosas son las que van de la mano y las que un trader tiene que saber manejar y no invertir más con el objetivo de simplemente ganar más porque quiero ganar más porque me está yendo bien y creo que puedo invertir más. No. Tener en claro la gestión de riesgo, tener en claro la gestión de capital y en base a eso nosotros elegimos qué y en cuánto. Punto número 4. Una estrategia testeada. ¿Qué significa una estrategia testeada? Significa crear o desarrollar una estrategia propia o copiarla de otra persona, pero adaptarle ciertos parámetros y ciertas cosas para que se adapte a nosotros, porque la estrategia se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros a la estrategia. Tenemos que sentirnos cómodos con nuestra forma de operar y esa es otro de los pilares fundamentales que muchas veces se dejan de lado y se van testeando estrategias y voy probando a ver lo que me sale y la realidad es que eso termina siendo totalmente ineficaz. El siguiente punto es la gestión emocional. ¿Y a qué nos referimos con la gestión emocional? Si yo estoy en una operación abierta y voy ganando el 10, 20% y quiero cerrar la operación por el hecho de que estoy ganando y no quiero que eso baje, quiero tomar ya mi ganancia porque me desespero, bueno, eso está absolutamente mal. Lo mismo en el caso contrario, o sea, lo mismo si yo tengo una operación que está bajando un 3, un 5% y mis emociones que me dicen, che, no, salí, no quiero perder más, me voy, entonces ese es el error que se suele cometer. Eso es la falta de gestión emocional a la hora de hacer trading. Como siguiente aspecto tenemos la práctica y esto es nuevamente volviendo a la parte de conocimiento, otra de las cosas que probablemente ya sepas, pero es práctica. Esto es prueba y error, prueba y error. Muchas veces se suele decir que la cuenta demo sirve, otras muchas vas a escuchar que no sirve. La diferencia acá es básicamente lo que decía recién de gestión emocional. Cuando vos estás operando en cuenta demo para quienes no sepan es básicamente dinero que no es tuyo, es jugar básicamente. Entonces lo que pasa es que vos no estás involucrándote realmente, no estás involucrando tus emociones, entonces si ganás, no ganaste nada, si perdés, no perdiste nada. En cambio, cuando es tu dinero, ahí entra en juego las emociones y por eso hablábamos recién de la gestión emocional. Sin embargo, la práctica siempre está buena empezarla en cuenta demo justamente para no arriesgar tu propio dinero. Ahora, cuando muchos traders se lanzan directamente a operar, o sea, es decir, se lanzan a operar con su dinero, ahí también lo que se suele decir es, ok, hacelo con una cantidad de porcentaje de capital que no te represente algo significativo, porque si vos querés ir a trader con $1000, pero esos $1000 representan todo tu capital, entonces probablemente no te vaya a salir bien, puedas perder absolutamente todo. Esos serían en principio las 6, 7 cosas más o menos que nosotros necesitamos tener sí o sí para poder obtener resultados consistentes a largo plazo como traders. Sin embargo, otra de las cosas importantes que necesitamos son algunas ventajas tal vez que podamos llegar a tener. Cosas que tal vez parezcan pavadas, pero terminan no siéndolo a la hora de operar. Por ejemplo, un buen internet. ¿Por qué un buen internet? Porque que vos mandes una operación y se envíe y se ejecute de forma rápida e inmediata va a marcar muchas veces la diferencia a que si vos querés, por ejemplo, enviar una operación a orden de mercado, básicamente, que se abra en este momento, no importa el precio, pero no se te termina ejecutando en el momento que vos querés, hay un delay y eso te puede o reducir la ganancia o directamente llevar a pérdida. También existe la posibilidad de que te salga bien y que vos, por ejemplo, querías invertir al alza, tardó un poquito y en ese poquito que tardó el mercado cayó, entonces vos después, si se termina dando la operación que vos querías, vas a ganar más. También puede pasar, pero empiezan a afectar factores externos que ya no dependen de vos, de tu operativa, entonces por eso un buen internet es algo clave. Y evidentemente también un buen broker o exchange que te sirva a la hora de operar, porque definitivamente es exactamente lo mismo. Y vamos a verlo con un claro ejemplo, esto que estamos hablando de la velocidad tanto del internet como del exchange. Yo en este caso me vengo a BingX y voy a ir a la parte de mercado. Quiero que veamos cuánto se tarda en abrir una operación. Acá voy a ir a la parte de trade y voy a buscar, en este caso simplemente para mostrarlo a modo de ejemplo, voy a elegir la cuenta de BST, es decir, cuenta demo. Voy a invertir X cantidad de dinero, no importa cuánto, apalancado por 5 y le voy a dar al long y vamos a ver cuánto tarda en abrirse la operación. Yo hago clic y absolutamente casi inmediato se abre la operación. ¿Eso qué significa? Buen exchange más, evidentemente, buena calidad de internet. Si vos tenés esas dos cosas, vas a poder operar muchísimo más cómodo y de una forma muchísimo más eficiente. También me gustaría que dejes en los comentarios qué otras cosas considerás vos, si es que hay algunas otras que nos hayan faltado, para poder realmente ser un buen trader, tener resultados consistentes y poder vivir de esto. Y además, dato de color, vas a tener enlace para registrarte en BingX si querés en la descripción de este video y en las tarjetitas, y vas a tener acá un video donde te explicamos, bueno, el paso a paso de cómo se utiliza esta plataforma para que puedas tener una buena plataforma a la hora de operar. Desde ya, muchas gracias inversores.